¿Cómo influía el contexto internacional de la Guerra Fría en el devenir de la política chilena durante la década de los 60? ¿A cuál de las variantes opuestas de la Guerra Fría adscribía el gobierno demócrata cristiano del presidente Frei Montalva? El gobierno del presidente Frei Montalva, la revolución en libertad y las planificaciones globales. A pesar del éxito inicial de sus políticas económicas, el gobierno del presidente Jorge Alessandri no logró controlar la inflación, la que durante su gobierno promedió alrededor de un 30% anual, y su alianza con los radicales lo llevó a perder el apoyo de los conservadores, que, en las elecciones del año 1964 apoyaron a un candidato demócrata cristiano, llamado Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva obtuvo un contundente 56% de apoyo en dichas elecciones, en las que compitió contra un candidato del Partido Socialista, llamado Salvador Allende Gassens, quien concurrió en una coalición con los comunistas llamada Frente de Acción Popular, y alcanzó un 38,93% de las preferencias. En tercer y último lugar llegó el candidato del Partido Radical, llamado Julio Durán Neumann, quien solo alcanzó un 4,98% de los votos, marcando el fin definitivo del prolongado y exitoso ciclo político que tuvo dicho partido. Eduardo Frei Montalva era hijo de un inmigrante austríaco de origen suizo, que había llegado al país a principios del siglo XX y se había casado con una chilena llamada Victoria Montalva Martínez. Eduardo Frei Montalva vivió su infancia en la localidad rural de Lontué, ubicada cerca de Molina, asistió a una escuela pública mientras su padre se desempeñaba como contador en una viña. Posteriormente la familia Frei Montalva se trasladó a Santiago y el joven Eduardo asistió al Instituto de Humanidades Luis Campino, donde cultivó su fe católica. Eduardo Frei Montalva consiguió estudiar becado la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, donde tomó sus primeras posiciones políticas junto a distintos grupos de jóvenes católicos. Una vez recibido de abogado, el joven Frei ingresó a las filas del Partido Conservador, vivió algún tiempo en Iquique, donde conoció la dura realidad que enfrentaban las decadentes poblaciones mineras, y posteriormente fue fundador del partido Falange Nacional, escindido del Partido Conservador. A través de dicho grupo, Eduardo Frei accedió a algunos cargos de ministro durante los gobiernos radicales, y posteriormente participó de la creación de la Organización Demócrata Cristiana de América y del Partido Demócrata Cristiano chileno, siendo elegido senador y presentándose a sus primeras elecciones presidenciales. Además del apoyo de la derecha, y a pesar de buscar una opción intermedia entre el capitalismo y el socialismo, bajo el agudo contexto de la Guerra Fría, el gobierno del presidente Frei contó con el apoyo indirecto de los Estados Unidos, que colaboraban con el desarrollo del país a través de la Alianza para el Progreso, programa que permitió financiar la construcción de cerca de 130.000 viviendas durante este periodo, además de pavimentar la Ruta 5 desde Santiago hacia el norte hasta alcanzar Arica, construir el túnel Lo Prado, el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel, construir 56 centros hospitalarios y construir colegios hasta alcanzar una cobertura de cerca de 650.000 alumnos estudiando en establecimientos del Estado. Adicionalmente se pusieron en marcha las obras para construir una línea de metro para la ciudad de Santiago. Otras obras públicas construidas durante este periodo incluyen la construcción de la autopista que une a la ciudad de Concepción con la ciudad puerto de Talcahuano, además de la autopista internacional que permite conectar a la ciudad de los Andes con la ciudad de Mendoza, en Argentina. También terminó la construcción de la central hidroeléctrica Embalse y Lago Rapel, el embalse La Paloma, la avenida Presidente Kennedy, entre otras. Durante el gobierno del presidente Frei se incrementó fuertemente el número de funcionarios públicos y de organismos estatales, incluyendo entre estos la fundación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CEPEP, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, el Parque Metropolitano de Santiago, el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, INACAP. La Oficina de Planificación Nacional, ODEPLAN, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, la Corporación Nacional Forestal, CONAF. A pesar del continuo aumento en el tamaño, funcionarios y funciones del Estado, las protestas sociales continuaron extendiéndose por todo Chile, destacando los movimientos de protesta impulsados desde los sindicatos y los movimientos de protesta estudiantil relativos a una ansiada reforma universitaria. En materia política, el presidente Frei Montalva buscó implementar reformas estructurales, que el historiador Mario Góngora ha calificado como planificaciones globales, es decir, grupos de reformas que, para ser efectivas, requieren aplicarse en su conjunto, de manera que, si alguna de las reformas no prospera, afecta la implementación de las demás reformas.
Todos los experimentos que se realizarían en Chile para implementar planificaciones globales fracasarían. Gracias a las gestiones de un ministro de minería llamado Alejandro Ales Jamarne, el presidente Frei comenzó también un proceso de chilenización del cobre, mineral que, tras la decadencia del salitre, constituía la principal riqueza del país. A través de este proceso de chilenización, el Estado chileno se asociaba con las grandes empresas mineras establecidas en Chile, a través de la compra forzada del control accionario de dichas empresas, que eran habitualmente acusadas de especular con el precio de sus envíos en perjuicio de los intereses nacionales. De esta manera, los propietarios originales de las empresas, que correspondían principalmente a capitales estadounidenses, pasaban de ser los controladores de los yacimientos a ser meros accionistas minoritarios. En materia social, el gobierno del presidente Frei promovió su revolución en libertad bajo la creación de organizaciones comunitarias que supuestamente serían capaces de enfrentar los problemas sociales comunitarios y mejorar sus propias condiciones de vida. Entre estas organizaciones comunitarias se encontraban las juntas de vecinos, los centros de madres y los centros juveniles. Bajo el mismo concepto, el gobierno apoyó la sindicalización de los trabajadores, que pasaron desde los 270.000 hasta los 530.000 trabajadores sindicalizados durante su periodo. El gobierno promovió además una reforma educativa que estableció una enseñanza básica de 8 años y una enseñanza media de 4 años, además de la utilización de un uniforme escolar y del establecimiento de guarderías infantiles con capacidad de acoger hasta 1,5 millones de niños. Buscando incrementar la producción agropecuaria y entregar la propiedad de la tierra a quienes la trabajaran, el presidente Frei profundizó el proceso de reforma agraria, iniciado por su antecesor, a través de una reforma legal que le permitió expropiar tierras de privados cuando éstas fueran de una extensión excesiva, se encontraran abandonadas, excesivamente fragmentadas o mal explotadas. Adicionalmente, el gobierno impulsó una reforma que permitió dilatar por 30 años los plazos de pago de las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de tierras. En pocos años se expropiaron cerca de 1.300 fundos, que abarcaban una superficie aproximada de 3,5 millones de hectáreas, las que fueron entregadas a cerca de 30.000 personas, y donde se formaron cerca de 1.000 nuevos asentamientos rurales. Con todo, y fruto de ya varios años de planificación estatal de la economía, en que se aplicaban fijaciones de precios, reduciendo la inversión y la producción, además de continuar con las restricciones arancelarias en las fronteras aplicadas como consecuencia de la política de industrialización por sustitución de importaciones, los precios de los productos continuaron subiendo, y la inflación durante el periodo de gobierno del presidente Frei alcanzó un 156,89%, es decir, un promedio anual sobre el 26%, lo que continuó deteriorando la calidad de vida de la población, especialmente de aquella de menores recursos. El presidente Frei debió enfrentar el creciente clima de polarización derivado de las agitaciones sociales que la Guerra Fría promovía, especialmente desde el triunfo de la Revolución cubana, que se estaba extendiendo por toda Latinoamérica. En particular, un médico argentino y guerrillero revolucionario llamado Ernesto Guevara se estaba encargando de entrenar y financiar guerrillas rurales en varios países de Centroamérica, además de Colombia y Venezuela, mientras que en países tales como Brasil y Uruguay se levantaban guerrillas guevaristas urbanas. En Chile, una de las primeras y principales expresiones de la guerrilla fue la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que buscaba mover a los sectores marginados de la población hacia una revolución armada. Desde una perspectiva cultural, la creciente polarización que estaba experimentando la sociedad chilena traspasó los límites de la política para involucrarse en la música, de manera que parte de la música folclórica chilena adoptó los dictámenes del Partido Comunista para formar un movimiento musical conocido como la Nueva Canción Chilena, donde se destacaron artistas tales como Quilapayún, Violeta Parra Sandoval, Víctor Jara Martínez, Patricio Mans de Follote e Inti Illimani. La política también se estaba inmiscuyendo en el cine, de manera que muchas de las grandes producciones nacionales de estos tiempos contaron con fuerte contenido político, incluyendo entre estas a la emblemática película El Chacal de Nahuel Toro, dirigida por Miguel Itín. Otro importante hito cultural de este periodo es la fundación de numerosos observatorios astronómicos, ciencia que tampoco se libró de las vicisitudes políticas derivadas de la Guerra Fría, y en la cual se encontraron las respectivas visiones globales contrapuestas a partir de las inversiones que realizaron tanto científicos estadounidenses como científicos soviéticos en la instalación de observatorios en los privilegiados cielos de nuestro país.